Los constituyentes o materiales que forman parte de los seres vivos podemos agruparlos en seis familias o seis tipos, seis grupos diferentes. Estos son entonces, en el orden en el que aparecen aquí en este video, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, ácidos nucleicos, vitaminas y minerales. Se ha comprobado que estas familias o grandes grupos de moléculas o de materiales que están aquí enlistados se encuentran en todos los seres vivos en diferentes proporciones, y dentro de cada grupo vamos a tener subgrupos, subconjuntos, diversos tipos, subtipos, y que serán diferentes a través de todo el espectro de formas vivientes, hablando desde bacterias, protozoarios, hongos, plantas, animales y el ser humano. Pero todos estos materiales, así les llamamos en la definición de que trata la bioquímica, todos estos materiales están presentes en todas las formas vivientes. Entonces debemos aprender que estos son los 6 grupos en que se pueden clasificar la inmensa diversidad de materiales que conforman a los seres vivos. El primero de estos grupos es el de los carbohidratos, para la mayoría de nosotros conocidos también como azúcares, o también se les puede llamar glúcidos, azúcares o glúcidos. Este es uno de los grupos que se estarán estudiando durante el presente curso de bioquímica. Entonces, esos son los carbohidratos. Otros nombres que reciben son azúcares o glúcidos, perdón. Las proteínas son otro grupo de biomoléculas que también son muy importantes y bastante conocidas para nosotros. Solo por referirles una proteína que debe ser que la han escuchado varias veces y no sabían tal vez el detalle de que pertenece esta molécula al grupo de las proteínas. Esta sería la hemoglobina. La hemoglobina presente en los glóbulos rojos, que nos ayuda al transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. La hemoglobina es la proteína presente dentro de los eritrocitos que se ocupa del intercambio gaseoso. Otra proteína interesante que podría ser conocida para algunos de ustedes sería la albúmina. Esta es una proteína que normalmente está en la sangre, es producida por el hígado y se especializa en el transporte de moléculas que no son solubles en la sangre. Esto significa que no se disuelven en la sangre y entonces necesitan un proceso especial para ser trasladadas de un lugar a otro dentro del cuerpo. Vamos a estar haciendo mucha referencia al cuerpo humano. Entonces, cuando hablemos de estos materiales presentes en los seres vivos, vamos a estarnos orientando principalmente hacia el cuerpo humano. Los lípidos son otro grupo de materiales que están en los seres vivos. También los podemos conocer típicamente como grasas, aunque químicamente grasas y lípidos no son lo mismo, pero sí las grasas son un tipo de lípidos. Los lípidos son sustancias que no se llevan con el agua. Son sustancias que no se disuelven en agua. Necesitamos otros solventes, otros líquidos, como cuáles, bueno, saliéndonos un poquito de lo que el ser humano puede tener en su cuerpo, pero que en el laboratorio sí podemos utilizar para estudiar los lípidos, sería por ejemplo la gasolina, el queroseno, el formol. Estos son solventes orgánicos, son líquidos, no son agua, en los cuales los lípidos tienden a solubilizarse. El ejemplo típico que nos ayuda a más o menos a iniciar el estudio de los lípidos es el de la mezcla de aceite y agua. Sabemos que el aceite y el agua no se llevan.
Esto significa entonces que el aceite no es soluble en el agua. Los ácidos nucleicos pueden ser bastante conocidos para ustedes. Uno de ellos pues es el ADN y el otro es el ARN. El primero, su nombre largo sería ácido desoxirribonucleico. El segundo, el ácido ribonucleico. Junto con los ácidos nucleicos, o más bien como parte de los ácidos nucleicos, están los nucleótidos. Los nucleótidos van a ser los eslabones con los que se construyen los ácidos nucleicos. Son las unidades que se repiten una y otra vez en los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a ser como cadenas formadas de eslabones y entonces las unidades o eslabones que forman parte de estas cadenas serían los nucleótidos. Aquí vamos a tener, por ejemplo, en el caso de los nucleótidos, el ATP, adenosín trifosfato, el ADP, adenosín difosfato. Vamos a hablar luego que veamos un poquito más detalle el ADN y el ARN, o ya lo hemos visto en genética, en otras materias, en biología celular. El ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico van a tener bases nitrogenadas que junto con una azúcar, la ribosa o la desoxirribosa, según el ácido nucleico del que se trate, más un grupo fosfato van a formar los nucleótidos y ahí generalmente para referirnos a estos nucleótidos utilizamos nada más el nombre de la base nitrogenada que sería por ejemplo guanina, timina, citosina, uracilo, guanina, timina, citosina, uracilo y adenina. Adenina. Entonces, estas son moléculas relacionadas con los ácidos nucleicos. Las vitaminas son bastante conocidas por el uso común. Cuando se presenta un caso de debilidad, sospechamos que pudiera haber una falta de vitaminas, pues también son un grupo de materiales, presentes en los seres vivos. Son moléculas orgánicas de tamaño pequeño que el cuerpo no puede producir y que son vitales. Si no están las vitaminas, tenemos un mal funcionamiento del cuerpo. Finalmente tenemos los minerales. Bueno, las vitaminas vamos a tener vitaminas hidrosolubles, esto es las que son solubles en agua, y las vitaminas liposolubles, las que son solubles en grasa. Esos van a ser los dos grandes grupos de vitaminas. Y fíjense aquí que el liposoluble se parece mucho a lípidos que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, pues las vitaminas van a ser, este tipo de vitaminas van a ser de carácter lipídico, no son solubles en agua, se disuelven en grasas. Hablaremos de los detalles de cómo se disuelven en grasas más adelante en el curso. Y mientras que las vitaminas hidrosolubles, pues son las que se disuelven en agua. Eso es lo que quiere decir la palabra hidrosoluble. Finalmente están los minerales, que por lo general van a ser los que fisiológicamente en el laboratorio, en medicina, los vamos a conocer como electrolitos unos. Estos son iones atómicos que se van a encontrar solubles en la sangre. La sangre es mayormente agua y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el ion sodio, el ion cloruro, el ion potasio, principalmente sodio, cloro, potasio y otros iones que no son electrolitos, pero que sí los vamos a considerar dentro del grupo de los minerales aquí en los constituyentes químicos de los seres vivos, serían por ejemplo el cobre, el ion fierro, que puede tener valencia 3 más o 2 más, es decir, puede tener 3 electrones de menos o 2 electrones de menos, son los estados de valencia en los que normalmente funciona el fierro en nuestro cuerpo. El magnesio es otro ion o mineral muy importante, el calcio, estos son cationes o
cationes con dos cargas positivas o iones dicatiónicos. Magnesio, calcio, manganeso, zinc, molibdeno, incluso necesitamos nosotros en nuestro cuerpo. Pues son los que ahora puedo recordar. Entonces dense cuenta que estos no son moléculas, son átomos ionizados, esto es, que han perdido o ganado electrones y por lo tanto tienen carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Entonces, cuando hablamos de minerales en bioquímica, nos estamos refiriendo principalmente a iones atómicos. Recordemos que hay iones moleculares también. Y si no recuerdan cuál es la diferencia entre iones moleculares y iones atómicos, les pido que por favor repasen e investiguen cuál es la diferencia. Entonces, en el primer video dijimos que la bioquímica se ocupa del estudio de los constituyentes químicos que forman parte de los seres vivos. Y en este video estamos explicando que los constituyentes químicos que forman parte de los seres vivos, todos los seres vivos, desde las bacterias hasta los animales y el ser humano, pasando incluso por las plantas y los hongos, son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, las vitaminas y los minerales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, algunas preguntas de trabajo aquí podrían ser, por ejemplo, enlista los 6 grupos principales de materiales que se encuentran en los seres vivos. Y entonces ustedes van a enlistar estos 6. Otra pregunta de trabajo para este video sería, escribe 2 ejemplos de proteínas. Aquí están los 2 ejemplos de proteínas. Una pregunta más, ¿cuáles son los 2 principales grupos en que se organizan las vitaminas? Pues están las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Otra pregunta más, ¿qué significa la palabra hidrosoluble en química? Otra pregunta más, ¿qué significa liposoluble en química? Otra pregunta más que podemos trabajar en relación con este video, ¿qué otros nombres reciben los carbohidratos? Muy bien. Otra pregunta más, ¿qué característica es distintiva de los lípidos? Y finalmente, otra pregunta sería, ¿cuál es la relación entre nucleótidos y ácidos nucleicos? ¿Cuál es la relación entre nucleótidos y ácidos nucleicos? Puede haber otra pregunta. ¿Cuáles son los iones atómicos que participan como electrolitos en nuestra fisiología humana? Serían sodio, cloro y potasio. Aunque cuando van a tener sus cargas, cuando los escriben así, con sus cargas, se les llama iones y se enfatiza la palabra ion sodio, ion cloruro, ion potasio. Estos van a ser los principales iones en la fisiología humana como electrolitos. Bueno, no dijimos que es un electrolito, pues es una sustancia capaz de conducir la energía eléctrica cuando está disuelto en un líquido. Eso es un electrolito. Muy bien. Y tenemos iones que no son electrolitos en nuestra fisiología humana. Son iones que luego vamos a explicar que son coenzimas o son factores que ayudan a que trabajen otras moléculas. Entonces, estos ejemplos de iones son cobre, hierro, magnesio, calcio, manganeso, zinc, molibdeno y etc. Bueno, hemos hecho entonces una descripción muy breve de lo que son los materiales que están presentes en los seres vivos y necesitamos aprenderlos de memoria. Hasta aquí vamos a dejar este video, continuamos en el siguiente.